Buenos días a todos. En principio quisiera agradecer la oportunidad que nos ha ofrecido la Fundación GAEM para colaborar en el proyecto Esclerosis Múltiple en línea. Y en mi caso voy a darles la ponencia titulada Síntomas de la esclerosis múltiple. Como ustedes sabrán, la esclerosis múltiple es una enfermedad desmineralizante de probable origen autoinmune, inflamatoria, que afecta a adultos jóvenes y puede llegar a originar una gran discapacidad en estos individuos. Como su nombre indica, la enfermedad tiene una afectación principalmente a la mielina. La mielina no es más que el recubrimiento que hace una serie de células llamadas oligodendrocitos alrededor del axón, y la función de esta mielina es la que va a permitir que la fibra nerviosa realice una conducción extremadamente rápida. En algunas fibras nerviosas, por ejemplo, podemos llegar a tener una velocidad de conducción de hasta 400 km por hora. Sin embargo, cuando tenemos un proceso patológico que nos afecta a la mielina, en este caso la fibra nerviosa, el axón, el cable, digámoslo así, va a tener un enlentecimiento de esa conducción, de esta velocidad de conducción, y va a originar la presencia de síntomas en función de la localización de esta fibra nerviosa. La mielina es lo que está formando lo que llamamos la sustancia blanca del cerebro, que es la que tenemos en la parte, digamos, profunda del encéfalo. Pero mielina, sustancia blanca, no solo hay en el cerebro, sino también en la médula espinal, concretamente en la sustancia blanca que está envolviendo la sustancia gris, que es la mariposa que tenemos en la médula. Y en este sentido es una enfermedad que nos va a afectar a la mielina del sistema nervioso central, tanto encéfalo como médula. Y esa alteración de la mielina, de la sustancia blanca, lo que nos va a dar es una alteración, una imagen muy característica en la sustancia blanca, en la resonancia, en forma de manchas blancas en algunas secuencias, que las podemos tener generalmente a nivel periventricular, cuerpo calloso, pero también en la médula cervical, principalmente en la médula cervical espinal. Las implicaciones clínicas de toda esta fisiopatología, de todo este proceso patológico, va a ser que determinada fibra nerviosa, determinado axón, va a perder esa vaina que está envolviendo, digamos, el cable, y al perder la vaina, al enlentecer la velocidad de conducción, vamos a tener a nivel clínico la presencia de un brote y posteriormente una remisión de la clínica. Sin embargo, cuando tenemos un mayor daño a la fibra nerviosa, no solo se puede perder la mielina, sino que también se puede, digamos, romper el cable, puede haber un daño al axón. Y en este caso, la disfunción neurológica, la clínica, no va a ser reversible, como teníamos en un brote. En este lugar lo que vamos a tener es un proceso llamado neurodegeneración, que es el que va a dar origen a lo que llamamos en clínica progresión de la enfermedad. En base a el tiempo de evolución de la enfermedad y a la discapacidad neurológica que vamos a ir encontrando en estos pacientes, podemos clasificar las formas clínicas en función principalmente de la aparición de brotes y el acúmulo de discapacidad en el tiempo. Pues bien, el 85% de las formas clínicas de esclerosis múltiples, de M, son las que se denominan esclerosis múltiple remitente recurrente, que están caracterizadas por la aparición de un brote, una aparición de síntomas neurológicos en un momento determinado y posteriormente una remisión, por lo general, de la clínica relacionada con el brote. Esta serie de pacientes pueden presentar diversos brotes a lo largo del tiempo con mayor o menor acúmulo de discapacidad a lo largo de su curso clínico. Sin embargo, un 50% de estos pacientes, tras 10 o 15 años de media, van a precisar una ayuda para caminar, van a tener una clínica neurológica que no va a ser recuperable. Es lo que denominamos un inicio de progresión. Y en este caso, la enfermedad pasa a denominarse esclerosis múltiple secundaria progresiva. Por contra, hay un subtipo de la enfermedad que corresponde a lo que encontramos en un 10-15% de pacientes, que es lo que denominamos esclerosis múltiple primaria progresiva, en la cual tenemos un inicio de progresión, probablemente correlacionado con una neurodegeneración, ya desde el inicio de la enfermedad, y prácticamente sin brotes en comparación con el resto de formas clínicas.
Toda esta afectación neurológica la vamos a tener expresada en función de la localización de la desmineralización y la degeneración axonal, y dependiendo de dónde esté situada ese proceso patológico, vamos a tener síntomas sensitivos, motores, alteraciones de la coordinación, y son los síntomas que nos van a permitir en la práctica clínica diaria clasificar a un paciente en función de cómo tenga su exploración neurológica. Es la escala que llamamos EDSS, la Expanded Disability Status Scale, que va de 0 a 10, y es la que nos permite ver en un momento determinado cómo tiene el paciente la discapacidad neurológica. Y esta escala está basada en la presencia de una serie de síntomas que son los que vamos a presentar a continuación. Los primeros, el sistema motor. Cuando tenemos una afectación del sistema motor, tenemos principalmente una debilidad motora. El sistema motor, recuerdo, está formado por el sistema piramidal, que recibe su nombre de la forma de pirámide que tienen las neuronas a nivel de la corteza superior, y cualquier afectación inflamatoria, cualquier presencia de una placa de desmineralización a lo largo del trayecto de estas fibras motoras, estas fibras eferentes, son las que van a dar la clínica motora en los pacientes con esclerosis múltiple. Llamamos una paresia, llamamos a un problema de debilidad motora paresia cuando la debilidad es parcial. Por contra, la llamamos plegia cuando la debilidad es completa. Y en función de la localización de esa debilidad motora, lo podemos clasificar como monoparesia, si afecta una extremidad, hemiparesia, si hay la afectación del brazo y pierna del mismo lado, paraparesia, si tenemos una afectación de las extremidades inferiores, de las piernas, o bien tetraparesia, en casos más severos, cuando lo que tenemos es una afectación de las 4 extremidades. Sin embargo, además de los síntomas que puede presentar la enfermedad, tenemos una serie de signos, que es lo que podemos encontrar cuando exploramos al paciente. Un signo muy característico de afectación del sistema motor piramidal en la esclerosis múltiple es la presencia de un signo de Babinski, que es una dorsiflexión del dedo gordo del pie cuando hacemos un estímulo en la planta. También podemos encontrar como signos de afectación del sistema motor aumento de los reflejos osteotendinosos y síntomas que pueden llegar a ser muy invalidantes en algunos pacientes, y es lo que llamamos la espasticidad, el aumento del tono muscular por afectación del sistema piramidal. Pero no todo es fuerza, también tenemos que coordinar esta fuerza, y para coordinarla tenemos un órgano a nivel encefálico que es el cerebelo. Y el cerebelo tiene una serie de vías aferentes que transmiten la información hacia arriba, hacia el encéfalo, y eferentes que emiten esa información, que también pueden verse afectadas por problemas inflamatorios de desmineralización o neurodegeneración. Cuando tenemos una alteración en estos centros de coordinación motora, la clínica que vamos a tener es lo que llamamos ataxia, que no es más que una alteración en la coordinación de los músculos agonistas y antagonistas para realizar una determinada función, un determinado movimiento. Y la ataxia puede ser de extremidades, puede haber una falta de coordinación de brazo o de pierna, pero también puede ser de la marcha. Son pacientes que tienen dificultades para caminar y, por ejemplo, en este caso es muy característico ver que amplían la base, tienen una separación de las piernas para mantener el tono muscular. La alteración de las vías cerebelosas en pacientes con EM también nos puede dar una hipotonía, lo contrario que veíamos precisamente en el sistema motor. Una habla cándida, que es un habla en que se altera la modulación del lenguaje, por ejemplo, es un habla muy típica de una intoxicación enólica que puede presentar incluso problemas para algunos pacientes, y podemos tener alteraciones, signos en relación a temblor de extremidades y alteraciones del control oculomotor. Sin embargo, cuando tenemos alteraciones del control de la motricidad ocular, suelen ser más debidas a alteraciones del tronco cerebral, que el tronco cerebral no es más que el tallo que está conectando el encéfalo, el cerebro propiamente hablando, con la médula espinal. En este caso, las alteraciones oculomotoras propias de la EM es la aparición de una diplopia, o sea, una visión doble. En este caso es muy habitual encontrar lo que llamamos una oftalmoplegia internuclear. En este sentido, cuando los ojos no son capaces de coordinarse a la misma vez para recibir imágenes, el cerebro es como si estuviera recibiendo dos imágenes distintas y no puede fusionar, y al no poderlas fusionar es lo que origina la visión doble. Por ejemplo, es muy característico de pacientes con EM encontrar lo que llamamos la oftalmoplegia internuclear, que se debe a una afectación
de lo que llamamos el núcleo, el tracto longitudinal medial, y no es más que un cable que conecta un núcleo oculomotor con otro para intentar coordinarlos. Cuando esa señal no está llegando bien a uno de los núcleos, entonces es cuando tenemos la alteración de la coordinación motora y por tanto la visión doble. También podemos tener alteraciones de los ojos sin que originen visión doble, pero sí que producen una alteración de la movilidad de los ojos. Es lo que llamamos la presencia de un nixtagmo, que se caracteriza por un movimiento lento y posteriormente un movimiento rápido de corrección. Es como un vaivén ocular. En este sentido, el nixtagmo puede ser horizontal, vertical o horizontal rotatorio. En casos más severos también de afectación del tronco cerebral, podemos tener la presencia de disartria, que no es más que la alteración de la modulación del lenguaje, de la pronunciación de las palabras, y en casos aún más severos, la presencia de disfagia, problemas deglutorios, con el consiguiente riesgo de aumento de infecciones respiratorias. Sin embargo, la clínica más frecuente, los síntomas más frecuentes que vamos a tener en pacientes con esclerosis múltiple son las alteraciones sensitivas, que pueden ser de la sensibilidad táctil algésica, como de la sensibilidad vibratoria, que está vehiculizada por los cordones posteriores de la médula espinal, y también por estos tractos iría vehiculizada la sensibilidad posicional, la sensibilidad que llamamos propioceptiva, que es la sensibilidad que nos está dando la información de cómo están situados nuestros miembros, brazos y piernas, en el espacio sin necesidad de recurrir a la información visual. Y dentro de las alteraciones sensitivas, creo que es muy importante recalcar que podemos tener dentro de la enfermedad lo que llamamos paroxismos, que son síntomas transitorios, fluctuantes, pueden ir cambiando, generalmente sensitivos, pero también puede haber motores, y que tienen diversas formas de presentación. Por ejemplo, de los más famosos tenemos el signo del ermite, descrito por un neurólogo francés a principios del siglo XX, que está producido cuando el paciente realiza una flexión del cuello y en ese momento tenemos como una sensación de descarga eléctrica a nivel del cuello, pero que puede recorrer toda la espalda. Otro síntoma de paroxismo es lo que llamamos la neuralgia del trigémino. El trigémino es un nervio sensitivo que tenemos a nivel de la cara, que tiene 3 ramas, la oftálmica, la maxilar y la mandibular, y cuando tenemos una placa o una afectación desmineralizante en las vías de conexión de este nervio, el trigémino está dando al cerebro, digámoslo así, una información de dolor cuando no hay nada que esté provocando el dolor. Estos síntomas, este tipo de dolor puede llegar a ser muy molesto, muy importante y muy invalidante. De hecho, cualquier paciente que tenga la presentación de una neuralgia del trigémino con menos de 50 años, una de las cosas que tenemos que descartar en la clínica es que el paciente no tenga una esclerosis múltiple. Y otros paroxismos pueden estar debidos a hormigueos, quemazón, calambrazos, etc. Pero es muy importante recalcar que la presencia de un paroxismo no equivale a un brote. Los paroxismos no traducen una mayor agresividad patológica de la enfermedad, no quiere decir que la enfermedad tenga un curso más progresivo o que tengamos una inflamación mayor. Un paroxismo debería ser interpretado como un problema en la conexión de ciertas fibras nerviosas que está originando síntomas positivos en este caso, pero repito, es muy distinto a lo que debería relacionarse con un brote. Dentro de los síntomas, otros problemas que vamos a tener con mucha frecuencia en pacientes con EM y que pueden llegar a ser muy invalidantes es la presencia de alteraciones en el control de los esfínteres. En este sentido tenemos un problema de control, por ejemplo, de la vejiga urinaria, debido a alteraciones a nivel encefálico o más probablemente por problemas en la médula espinal, en el control de estos esfínteres y de esta vejiga. Podemos pasar desde un goteo inicial a la hora de miccionar hasta un problema de urgencia miccional, una retención urinaria provocada por una vejiga neurógena, hasta la presencia de incontinencia y en casos más severos una pérdida de control de esfínteres. Y es importante recalcar que pacientes que tengan una clínica esfinteriana, una retención urinaria, pueden tener un riesgo muy alto de infecciones de orina. Es como si quedara a nivel de la vejiga un líquido, la orina, un caldo de cultivo, que una vez que entran los gérmenes puede suponer que tengan un mayor riesgo de infecciones, tanto locales como su diseminación, pasar a tener problemas de sepsis o problemas renales.
Y otra de la clínica que tenemos con mucha frecuencia en pacientes con esclerosis múltiple es la aparición de síntomas visuales. En este sentido tenemos una afectación del nervio óptico. Y aquí me podrían preguntar ustedes, bueno, ¿cómo que tenemos una afectación de un nervio cuando la esclerosis múltiple está afectando al sistema nervioso central, a cerebro y médula? Pues bien, la respuesta es muy sencilla. El nervio óptico, a pesar de su nombre, no es un nervio. Es una prolongación, en cierto modo, del sistema nervioso central que llega a extenderse por la retina en el globo ocular y es la que está vehiculizando la información óptica. Los seres humanos somos animales visuales, requerimos mucha información visual del medio para procesarla. Por tanto, el nervio óptico está rodeado de una gran cantidad de mielina. La vaina de mielina del nervio óptico es de las más importantes del sistema nervioso central. Por tanto, es un sitio idóneo para que tengamos una placa de inflamación y síntomas consecuentes. En este caso, cuando tenemos una afectación del nervio óptico, lo que tenemos a nivel clínico es lo que llamamos una neuritis óptica. Y a nivel clínico se manifiesta por un dolor con los movimientos oculares, una pérdida de visión de colores, suele ser los primeros síntomas que manifiesta el paciente, debido a que los colores necesitamos mucha velocidad de conducción para transmitirlos, y posteriormente puede llegar a desarrollar una disminución de la agudeza visual. Ante todo paciente que tenga una sospecha de neuritis óptica, tendríamos que realizar lo que llamamos una oftalmoscopia, la realización de un fondo de ojo, en la cual estamos examinando la retina y concretamente la salida del nervio óptico por la retina, es lo que llamamos la papila. Cuando tenemos una inflamación en la cabeza del nervio óptico, muy cerca de la retina, podemos ver lo que llamamos una papilitis, un borramiento de los surcos de la papila. Sin embargo, el tener un fondo de ojo normal no implica que se pueda descartar la presencia de una neuritis óptica, porque la inflamación puede estar muy posterior en el nervio óptico, y en este caso es lo que tenemos una neuritis óptica retrovulvar, es muy posterior en este caso y no podemos describirla, no podemos visualizarla a través de la exploración del nervio óptico en el fondo de ojo. Y dentro de la clínica visual hay un fenómeno también muy característico de pacientes con EM, que es la aparición de pérdida de agudeza visual cuando hay un aumento de temperatura corporal, es lo que llamamos el fenómeno de Uthoff, que puede venir precedida de episodios previos de neuritis óptica o no. En este caso también es importante recalcar la relación que debe tener el paciente con el sol, con el aumento de la temperatura corporal. Mire usted, no se vaya a una sauna, ¿por qué? Porque le va a aumentar la temperatura corporal, en este caso le puede dificultar la conducción de tractos nerviosos, en este caso ópticos, y producir síntomas, generalmente reversibles. Tampoco se ponga a realizar una exposición solar intensa, porque es más que probable que le aumente la temperatura corporal con los consiguientes problemas. Pero sin embargo, una exposición solar moderada, por ejemplo paseando en horas de sol no demasiado intensas, puede ser hasta bueno. Primero porque realizamos un ejercicio aeróbico leve, moderado, y además porque podemos estar recibiendo una radiación solar que puede ser buena para mantener unos niveles de vitamina D correctos, que como ustedes sabrán, hay hipótesis etiológicas que han relacionado una hipovitaminosis D con la posibilidad de desarrollar esclerosis múltiple. También vamos a tener en pacientes con EM la presencia de alteraciones cognitivas, pero debemos recalcar que en ese sentido la variabilidad entre los individuos es muy importante. Cuanto mayor sea el tiempo de evolución de la enfermedad, más posibilidades tendremos de desarrollar problemas cognitivos, pero siempre con una intensidad y una forma de presentación muy variables. Podemos tener alteraciones de atención, problemas de memoria, capacidad de abstraer, enlentecimiento a la hora de pensar, y siempre tendremos que hacer un diagnóstico diferencial, o sea, excluir la presencia de alteraciones del ánimo, por ejemplo una depresión, que también es muy frecuente en estos pacientes, simplemente porque la presencia de un problema de ánimo puede enlentecer la capacidad de atención y de forma secundaria provocar alteraciones cognitivas. Y ya por último, uno de los síntomas con mucha prevalencia, con mucha frecuencia de aparición en pacientes con esclerosis múltiple es la presencia de fatiga, de cansancio. Y aquí el origen no es bien conocido, no sabemos bien por qué se está produciendo este problema en los pacientes, pero lo que manifiestan es como una falta de energía, como unas baterías bajas, ¿no?
y aquí los síntomas pueden llegar a ser de tal intensidad que interfieran con las actividades del día a día. Hay que recordar que hay ciertos tratamientos farmacológicos que pueden llegar a controlar o por lo menos mejorar la presencia de fatiga. Y también es importante recalcar que la presencia de fatiga puede empeorar, por ejemplo, con un aumento de calor o de forma secundaria a otros procesos sistémicos, por ejemplo, una infección, falta de sueño o bien incluso el mismo estrés. Ante todo ello, y dado todos los síntomas y formas de presentación que hemos ido planteando, un paciente puede pensar, bueno, voy a tener yo a lo largo de mi curso clínico todos estos signos y síntomas, voy a acabar desarrollando progresión. Pues a la pregunta de si voy a tener todos estos síntomas, la respuesta es que probablemente no. ¿Por qué? Porque como muchos otros procesos en medicina y en biología, la esclerosis múltiple, las manifestaciones clínicas de la esclerosis múltiple, las formas clínicas, se podrían representar en lo que llamamos una campana de Gauss, que es un término de estadística descriptiva que nos dice que la mayoría de pacientes van a tener una forma de presentación con síntomas, signos medios, moderados, que van a estar centrados en la mitad de la campana, y por contra tendremos algunos pacientes, pocos, en los que tendremos lo que llamamos formas benignas, que están caracterizadas por una discapacidad neurológica mínima o nula a pesar de un tiempo de evolución prolongado. Pero sin embargo, en el otro extremo de la campana tendremos las formas agresivas, que es un determinado grupo de pacientes en los cuales vamos a tener, desgraciadamente, un acúmulo de discapacidad muy intenso en un periodo de tiempo muy corto. Y el problema que tenemos en la práctica clínica es que a día de hoy no tenemos ninguna herramienta para predecir qué curso clínico va a seguir un paciente determinado. Por ello, insisto en que la relación del paciente con EM, con su médico, con su neurólogo, debe ser muy estrecha, debería ser una atención personalizada, con nombre y apellidos, para que ante cualquier cambio en el curso clínico de la enfermedad se proceda a instaurar un tratamiento que puede ser de primera línea o bien, en el caso de que se necesite, de segunda o terceras líneas. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención.